Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un orgullo estar hoy aquí y, en primer lugar, quería agradecer a la Federación Catalana de Fútbol por contar conmigo en este acto. Empezamos bien. Y especialmente quería mandar un abrazo muy cálido a Marc Vives, quien fue la primera persona que me contactó para poder hacer esta charla. Asimismo, a las personas de la Federación Catalana que estos días han estado contando conmigo y trabajando conmigo para desarrollar esta charla. Muchas gracias por todo el apoyo y el seguimiento y por el trato que he recibido. En segundo lugar, muchas gracias a los aquí presentes, sobre todo los actos, los que han venido a nivel oficial, porque es importante que haya visibilidad para el fútbol femenino. Muchas gracias por estar aquí también, y a todos los presentes por el interés en el fútbol femenino. Bien, dicho esto, verán que voy a empezar con un poco de crítica. Le he añadido a la jornada del Día del Entrenadora, porque si queremos que haya más entrenadoras, lo primero que tendríamos que hacer es darles visibilidad. Por lo tanto, le he puesto el guioncito entrenadora, ¿vale? Porque en un acto de orgullosas creo que es importante que también nos sintamos orgullosas de las entrenadoras y que cada vez haya más. A continuación, bueno, el título os lo han presentado, los acaba de presentar Ana, la evolución del fútbol femenino en Cataluña, dónde vamos y de dónde venimos, perdón, y dónde vamos. Este título es un título en el que veremos un poco la evolución histórica desde los primeros datos que tenemos de fútbol femenino hasta más o menos la actualidad. ¿Qué pasará? Que tenemos un tiempo limitado, con lo cual no podemos tratar todos los temas en profundidad. Por lo tanto, os avanzo que no puedo entrar en profundidad en todos los temas y que hay temas que no he podido tratar porque si no me pasaría de tiempo, y por respeto un poco al acto es importante que nos atengamos a un tiempo marcado. El fútbol femenino es un tema que me apasiona, el que vivo con mucha pasión, en el que he estado muchos años vinculada como jugadora, practicándolo, y ahora desde un punto de vista académico. Por lo tanto, también animo a los aquí presentes y a las aquí presentes que si trabajan en el tema del fútbol femenino y tienen interés en él o ven alguna cosa de la que podamos mejorar, aquí tienen mi correo electrónico y entre todos podemos crear una historia del fútbol femenino que todavía está por hacer. Bien, dicho de esto, la estructura que seguiré en la presentación a partir de estos títulos. Ahora no me extenderé en leer los títulos porque a medida que vayamos entrando en la presentación, cada una de las partes va titulada, por lo tanto aquí simplemente los pongo para que los tengan inicialmente, ¿de acuerdo? Y hemos estructurado esta presentación en estas 7 partes. Vamos a entrar en la primera. Las primeras incursiones del fútbol femenino, 1895-1931. En este periodo, el papel de la mujer deportista era muy anecdótico, muy anecdótico. La verdad es que era difícil encontrar mujeres que en ese periodo hicieran deportes, pero algunas las había. A pesar de que situamos esta ponencia aquí, en Cataluña, en España, vemos que este primer dato que encontramos no es de nuestro país, sino que es de Inglaterra. ¿Por qué ponemos este dato de Inglaterra? Lo ponemos porque justamente Nettie Honeyball era una de las pioneras allí y jugaron un partido representativo, el equipo del norte de Londres contra el equipo del sur, un derbi situado en Londres, ¿de acuerdo? Y luego ponemos este otro equipo, Dicker Ladies, que era un equipo muy representativo del momento. Y este equipo era uno de los más conocidos en el momento. Este equipo, justamente, ¿cómo se formó? Pues en la Primera Guerra Mundial los hombres iban a la guerra y las mujeres se quedaban trabajando en las fábricas de munición. Cuando era momento de ocio, estas señoras jugaban al fútbol y algunas de ellas crearon equipos. Y estos equipos fueron creciendo y fueron jugando y fueron haciendo giras. Incluso este equipo hizo una gira por Estados Unidos y por Canadá, pero en Canadá les prohibieron la entrada y no pudieron jugar. Ya vemos un poco los primeros impedimentos que las mujeres futbolistas también se van encontrando. También es representativo que la Federación Inglesa en el año 1921, durante 50 años, prohibió que las mujeres jugaran a fútbol en los campos afiliados a la Federación Inglesa. Ya es representativo, ¿no? Los primeros intentos de las mujeres jugando a fútbol y las primeras prohibiciones.
Pues este partido que ven aquí de 1895, curiosamente, llegó a nuestro país. Y en La Vanguardia se decía, partido, el de este país es el de la derecha, el de la izquierda, es un partido que también hemos situado porque habla de esta pionera, ¿de acuerdo? Y habla de una evolución que puede tener el fútbol femenino, y posteriormente vemos en el otro lado la crónica de este partido. Y lo que queremos situar es que mientras la primera crónica es con una visión positiva, en la segunda crónica, fijaros que dice, un chiquillo único que jugó con propiedad, el único que jugó con propiedad era el chiquillo, todo mujeres y el único que jugó con propiedad era el chiquillo. O guardar la puerta norte, una señora casada de mayor peso moral, por lo menos que la contraria, las del norte ganaron 7-1. Entonces creemos que tenía mayor peso y ocupaba mayor proporción de la portería, según lo que nos dice el texto, ¿no? Pero fijaros que ya tenemos una crónica como positiva y otra como negativa del fútbol femenino. Muy bien, ahora situando en el tiempo, ¿por qué he situado estas diapositivas? Vemos que en 1913 un equipo de aquí de Barcelona, el Eneiko Fútbol Club, un equipo de chicos, contaba con una junta directiva de solo señoritas. Esto ya es curioso, porque encontrarlo ahora es complicado. Vemos también el siguiente paso, que es Ana Martínez Sayig, deportista, que en 1934 fue vocal de la Junta Directiva del Barcelona. ¿Y cuándo lo dejó? Cuando intentó crear una sección femenina y no le dejaron. Entonces ella dimitió. El siguiente salto que damos es Amelia del Castillo, en Madrid, entrenadora, presidenta y fundadora del Atlético Pinto. ¿De acuerdo? En 1963. Hemos querido situar un poco estas diapositivas para mostrar el techo de cristal que aún existe en el ámbito de la administración y gestión y también en el ámbito de entrenadoras. Después, otra entrenadora que conocemos o conocida en España en 1991, la sevillana Pilar Vargas, que fue la primera en obtener el título nacional. ¿De acuerdo? Dicho esto, volvemos otra vez, quería hacer un inciso en lo que es la gestión, la administración y el tema de las entrenadoras. Y siguiendo en orden cronológico, entramos ya en 1914, no es aquí en España, es en Londres, es un festival que se hace futbolístico, pero lo situamos porque este es el primer año donde aquí también podemos encontrar fútbol femenino. De hecho, el Spanish Girls Club era un club de aquí, de Barcelona, que lo que hicieron es separarlo en dos equipos, el Montserrat, que vestía de rojo, y el Giralda, que vestía de blanco. Montserrat sí que nos suena como un concepto muy catalán, pero el Giralda nos suena más para el sur. Estos nombres, presumiblemente, se deben al yate real Giralda de Alfonso XIII y a un vapor que se llama vapor Montserrat, que tuvo un papel representativo en Cuba y que eran muy conocidos en la época. Entonces, algunos historiadores hablan de que los nombres de estos dos equipos, que eran, de hecho, el Spanish Girl, que lo separaron en dos para poder hacer equipos, hacen referencia a estos dos barcos. Bien, aquí tenemos una imagen de uno de los primeros partidos jugados por este equipo. De hecho, el primer partido lo jugaron en el Campo del Español. El Campo del Español en ese momento estaba situado aquí en Barcelona, donde ahora está el Hospital Clínic y donde ahora está la Facultad de Medicina, más o menos en esa zona. Podemos ver un poco el vestuario y, de hecho, la prensa se hizo eco de estos partidos. Segundo partido, o alguno de estos partidos, fue celebrado en Sabadell, y en el anterior vemos como Narcís Masferrer, en ese momento director del Mundo Deportivo y que apoyaba el deporte femenino, hace el saque de honor en uno de estos partidos. Estos equipos, de hecho, hicieron una gira, y en esta gira jugaron en Mataró, en Reus, en Barcelona, en el campo del Sant Andreu, y tenían previsto jugar un partido en Pamplona, que no se jugó, y tenían previsto hacer una gira por el sur de Francia, que no se acabó jugando debido a que estalló la Primera Guerra Mundial. Y aquí también nos gustaría destacar el entrenador que tenían, Paco Bru, que de hecho Paco Bru fue seleccionador en Amberes, seleccionador nacional masculino en Amberes, y Paco Bru, cuando la gente le decía, las chicas que juegan a fútbol son marimachos, él contestaba, no, son sportwoman. No marimachos, sportwoman. Por lo tanto, el entrenador está muy concienciado, muy a favor del fútbol femenino y, de hecho, muy a favor del deporte en la mujer, más allá de los despropósitos y los nombres utilizados muchas veces para criticar a las chicas futbolistas.
Bien, aquí podemos ver una de las primeras crónicas. Hemos visto que el partido fue el 9 de junio. Una de las primeras crónicas la recojo porque es justamente la primera que salió el 10 de junio y al lado pueden ver un poco a qué hace referencia esta crónica, ¿no? Se habla un poco de los equipos, del terreno de juego, de la indumentaria que llevaban, de las habilidades. El cronista posteriormente les da un poco de lecciones de fútbol para que mejoren, pero también considera que como tienen un buen entrenador seguro que lo conseguirán. Posteriormente habla del nombre de las jugadoras y esto me parece muy significativo porque muchas veces olvidamos a pioneras y aquí tenemos sus nombres y apellidos. Y nos explica esto que os decía, de la gira, ¿no? Las señoritas han sido contratadas ya en 1914 para celebrar 3 partidos en Palma, 2 en Sabadell, 3 en Valencia, 1 en Reus, 1 en Tarragona y además en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. Por lo tanto, estas chicas hacían giras para jugar a fútbol. Bien, en los años 20 queríamos destacar 4 aspectos. Aquí ven la portada del semanario Fútbol de noviembre de 1920, pero solo en la portada salen fotografías de chicas futbolistas. Luego estudian o abren la revista y no hay nada más. El siguiente caso no es de una jugadora gallega, 1920, Irene González, que ella jugaba en un equipo masculino que se llamaba el Orilla Mar y después posteriormente creó un equipo que se llamaba el Irene Fútbol Club. Ella era la portera en un equipo masculino y jugó hasta que la tuberculosis sesgó su vida. Por lo tanto, estuvo como portera en un equipo masculino y las crónicas del periódico que hablan de sus habilidades eran unas muy buenas crónicas. Otro de los casos que queremos destacar, este es en Gijón y curiosamente, fíjense, sin duda por el frío, estas señoritas que pueden tener frío juegan con gabardina, no sea que se nos congelen. Y aparte de esto, ya vamos al entorno masculino y seguro que los señoritos del Sporting, no, señoritos no, seguro que señoritos no diría, que los jugadores del Sporting estarían muy contentos de medir sus fuerzas con las graciosas equipieras. Siempre el lenguaje sexista que intenta como poner a la mujer de forma inferior o por debajo. Y el último caso de esta década que queríamos situar es la gira de partidos de exhibición entre 2 equipos belga que se hizo por España. Sabemos que hay referencias en San Sebastián, en Vigo y en Zaragoza, porque algunos de los periódicos que hemos encontrado así la recogen. Bien, esto es un partido que se hizo el 10 de septiembre de 1923, un partido amistoso que se jugó aquí en nuestro país entre las selecciones femeninas de Francia e Inglaterra. Y aquí también es muy interesante, lo trajeron a beneficio de la cooperativa de periodistas. Normalmente los partidos que se hacían en estos inicios solían ser partidos benéficos. Y aquí podemos leer: fue una equivocación lamentable que los periodistas hayan contado con estas chicas, con estos equipos. El fútbol no es un deporte que puedan practicar la mujer. Esto ya nos pasará con la guerra civil, ya lo veremos. Se necesita un vigor que la mujer no posee para jugar a fútbol. Y acaba diciendo, mejorando un poco lo que habían dicho hasta el momento, que ladies y demoiselles jugaron mejor de lo que imaginábamos. Por lo tanto, por lo menos el final del artículo nos deja con un sabor ligeramente mejor que el inicial. Bien, aquí otro artículo de Enrique Guardiola referente a este partido, en el que, si tienen la ocasión, les recomiendo que se lo lean porque no tiene desperdicio y además es una crítica bastante feroz al fútbol femenino. Y fíjense que destaca un poco la portera con garbo y gracia. La desventurada porterilla francesa siente su graciosa naricilla más remangada que de ordinario por una caricia de la pelota, ¿no? Un lenguaje muy sexista para describir justamente estos partidos de estas chicas. Muy bien, el deporte femenino rompe muros, 1931-1939. En esta época nos encontramos que nacen clubs y asociaciones, que la mujer no solo avanza en el deporte, sino que a nivel jurídico también, por el tema del derecho a voto, por el tema del divorcio, por el tema incluso en Cataluña de la posibilidad del aborto. Por ejemplo, estos son algunos de los ejemplos que hacen
entender que estábamos en un periodo donde la mujer salía a la calle y hacía deporte. ¿Qué pasaba en este periodo con el fútbol? Bien, con el fútbol podemos encontrar uno de los primeros partidos. Fijaros que la prensa es muy curiosa porque en esta época, cada vez que se inicia el fútbol, el primer partido, vemos que el de 1914 queda olvidado y los otros también quedan olvidados. Por lo tanto, cada vez que hay un nuevo partido, van olvidando los anteriores, ¿no? Pues este es un partido que se hizo en Barcelona con jugadoras españolas, dos equipos. Un equipo era el Valencia y otro equipo era de Madrid. Entonces, jugaron aquí unos partidos en Barcelona, incluso jugaron con el Europa, jugaron un partido con el Europa, y estos equipos hicieron alguna gira por España, incluso por el extranjero, y llegaron a jugar en América también. Bien, aquí también podríamos destacar cómo llegan algunas críticas referentes a este partido. Vemos que estas chicas del Español y el España, perdón, y el Valencia jugaron en la nueva Creu Alta de Sabadell, antes como teloneras del partido masculino, y podríamos destacar que las señoritas futbolistas ni nos interesaron ni divirtieron. Ese era el titular, ¿no? Por lo tanto, vemos que el fútbol femenino sigue teniendo obstáculos para ser visible y para que se hable de deporte más allá de las críticas, ¿no? ¿Y qué decían exactamente? No somos partidarios de esta inadaptada faceta del fútbol porque este es cosa exclusiva del sexo masculino. Por lo tanto, las mujeres todavía no estaba bien visto que jugaran a fútbol y pasarían muchos años para que hubiera campañas como esta y en la que la visibilidad de las chicas futbolistas fuera más positiva. Y decían, no cuadra el espectáculo de las hijas de Eva con calzoneto corto y por muy apetitosas que sean en una cancha de fútbol. El fútbol que hacen es charlotesco y que todos querían actuar de masajistas. Por lo tanto, vemos que todavía la concepción del fútbol femenino era muy pobre y limitada. Bien, y si la concepción del fútbol femenino para jugar en un campo de fútbol estaba mal vista, ¿dónde podríamos poner a las mujeres a jugar a fútbol? Pues fíjense el titular: una nueva modalidad de fútbol, muy a propósito para señoritas y personas sedentarias. El fútbol chapas. Ahí las mujeres podrían jugar y dar buenos resultados, ¿eh? Fíjense cómo es muy curioso este tema. Bien, en esta época también encontramos muchos partidos benéficos que se juegan en Madrid, se juegan en Valencia, pero fijaros el vestuario de las mujeres, como es un vestuario, parece un disfraz, vestuario charlotesco, y una mujer como mujer objeto. Por lo tanto, aún estamos lejos del fútbol como deporte, sino que aquí vemos un espectáculo que se aleja del deporte. Llegamos al franquismo, y en el franquismo podríamos titular un largo paréntesis: el fútbol no es cosa de mujeres. Durante el franquismo, la sección femenina es la que se hizo cargo del deporte femenino. Y sabemos que el deporte femenino no incluía como tal, como deporte femenino, el fútbol, el atletismo, el ciclismo, el boxeo, porque son deportes que virilizaban a la mujer y eran considerados no aptos para la práctica femenina. ¿De acuerdo? Entonces, eran deportes que no se consideraban para la participación de las mujeres. Es una foto que encontré. No me atrevería a decir que era un equipo de fútbol, a pesar de que lo encontré en una página que hablaba de fútbol femenino. Me hizo dudar que eran 11 y pensé, bueno, igual si son 11 sí que lo es. Y de hecho, lo quería destacar por el tipo de vestuario que llevaban. El tipo de vestuario que se llevaba durante el franquismo para jugar era un vestuario que ocultaba el cuerpo, un vestuario que pretendía ser femenino, honesto, que mostrara poco, ¿de acuerdo? Este era el tipo de vestuario que se permitía en el deporte femenino. Bien, si vemos que era muy difícil el papel de la mujer como deportista durante el franquismo en el fútbol, pensar que cuando entrevistaba a señoras de la época para mi tesis y les preguntaba, oye, durante el franquismo vosotras pensabais en jugar a fútbol, teníais la posibilidad de jugar a fútbol, ellas me decían, es que el fútbol no estaba ni en nuestros mejores sueños, no lo veíamos en la calle, no imaginábamos y no lo creíamos como una posibilidad. Por lo tanto, todo lo anterior se había como borrado, no existía.
Bien, aquí vemos que el papel de la mujer en el fútbol sí que podía ser como espectadora. Aquí tenemos la portada de un libro, La mujer en el fútbol, habla de la mujer como aficionada y es un libro de 1950. Como en esta época hay pocas experiencias y pocas anécdotas vinculadas al mundo del fútbol y del fútbol femenino, saltaremos a cuando el fútbol femenino arranca de nuevo. Y esto pasa en los años 70. Y aquí será muy curioso porque veremos cómo el fútbol arranca de una forma como deporte, pero también arranca de una forma charlotesca, burlesca. Y ahora lo veremos. Tenemos bastantes imágenes que nos lo representarán. Estamos en los años 70, final de la dictadura franquista. España se ha abierto un poco más y, por lo tanto, todas las consignas ideológicas del régimen que habían estado muy duras al principio, sobre todo de la dictadura, aquí ya se van debilitando. Y en esta debilitación encontramos que surge de nuevo el fútbol femenino. Bien, esta diapositiva la he puesto un poco también porque quería situarles la creación de equipos. En esta diapositiva vemos la primera, en 1899, y esto es cuando Joan Gamper buscaba jugadores para el Barça. ¿Y por qué lo he situado ahí? Porque las chicas del Barça, en Telexpress, también, a partir del periódico, buscaban jugadoras para crear a su equipo. Y las chicas que comentaba antes del Valencia de España, ¿cómo lo hacían? Pues les costaba muchísimo conseguir adeptas, pero también lo conseguíamos, lo conseguían. Por lo tanto, conseguir equipos femeninos era complicado, pero también les pasó a los hombres, a pesar de que la evolución ha sido muy diferente, como ustedes saben. Bien, y esta debajo que pongo aquí de contraste de pareceres, esta la sitúo porque fue a través de un anuncio de Radio Reloj cuando se creó la Copa Pernot aquí en Cataluña, que veremos a continuación, y a través de un anuncio se crearon el Espanyol, el Sabadell y el Sant Andreu, porque la selección de Barcelona, que es el embrión del que posteriormente sería el Barça, se había creado a través del periódico. Entonces, los otros tres equipos para poder hacer la Copa Pernot surgieron a partir de este anuncio en la radio. Bien, aquí nos encontramos con este primer partido de la selección femenina de Barcelona contra el Centelles, que se juega en el Camp Nou. Curiosamente en el Camp Nou, cuando el equipo del Barcelona actual no ha jugado en el Camp Nou. De aquí reivindico también, si me escuchan, que les den la posibilidad al primer equipo de chicas del Barcelona de jugar en el Camp Nou, como ya hicieron las de la selección de Barcelona, embrión del Barça actual. Muy bien, y este primer partido que se jugó en el Camp Nou era previo a un partido que jugaba el Fútbol Club Barcelona contra el CSKA de Sofía. Bien, y aquí si leemos este titular podríamos ponernos hasta contentos y contentas, porque el titular dice: el fútbol femenino llega a España y llena los estadios. Diríamos, wow, qué bien lo que está pasando. Sí que ciertamente se empezaba a ver fútbol en diferentes regiones de España. Eso sí que es interesante, y si vemos la prensa podemos encontrar fútbol en diferentes territorios españoles. Pero esta portada hace referencia a un partido que se jugó entre las folclóricas y las finolis. Juzguen ustedes mismos ahora cuando vean el vídeo. Manolo Gómez Bur, esta vez en funciones de masajista, salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además, el encuentro tenía un fin benéfico cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Hubo peloteo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores. La estudiantina regala una capa a María Martín y Luciana Wolf posa para los fotógrafos. Arbitró el colegiado, es un decir, señor Galiardo.
Rita Polo echa un trago para ponerse en forma. Y comienza el encuentro, que resultó desde luego sensacional. Fue una verdadera lástima que el seleccionador nacional no lo presenciara, porque habría resuelto todos sus problemas. Hubo leves percances, pero Gómez Burr fue un eficaz masajista. Había que llevárselo del campo con lazo. Las folclóricas marcaron un gol que luego resultó que no valía. Hubo también algunos pases muy templados que no llegaron a cuajar, aunque hacía 4 grados bajo cero. El árbitro estuvo casero, no vio faltas tan patentes como esta. En otras ocasiones intervino con el pie. Luego, ya avanzado el segundo o el tercer tiempo, que ni se sabe, un avance arrollador de Marujita Díaz produjo una melé. El árbitro quiso conceder algunos goles honoris causa, pero tampoco pudo, y se acabó lo que se daba. Bien, vemos que espectáculo deportivo ninguno. Aquí otra crítica, lamentablemente. Este es el origen clandestino de la selección española de fútbol femenino. Y aquí quisiéramos destacar que, fíjense que no llevan escudo en la camiseta porque la federación no se lo permitió. Y también de este partido nos gustaría destacar que el árbitro jugó en chándal, porque como el colegio de árbitros no lo había designado, para que no hubiera críticas y problemas, jugó en chándal. El siguiente partido en la clandestinidad que jugaron las jugadoras españolas fue un Italia-España que perdimos 8-1, creo que fue el resultado. Pero lo significativo de este encuentro es que las jugadoras estuvieron 5 días en Barcelona que no pudieron salir porque no le daban los permisos para poder salir a jugar, ¿no? Entonces, estos difíciles momentos iniciales para las selecciones, pero que afortunadamente ahora ya esto nos queda muy lejos, lo tenemos superado y vamos en la buena línea y el buen camino. Bien, esto hace referencia a lo que les comentaba anteriormente, la Copa Pernot, que se jugó el año 71, el cuadrangular. Aquí vemos la entrega de banderolas al final de la Copa Pernot entre el Barcelona y el Español. Aquí queríamos rendir un homenaje a Inmaculada Cabecerán, que como saben murió recientemente, y también queríamos saludar y rendir homenaje a Elsa, que la tienen aquí. Ella es esa jugadora de 18 años que está dándole la banderola a la jugadora del Barcelona. Por lo tanto, tenemos una de las protagonistas. También veo a Titi, que también era protagonista en esa época. Por lo tanto, y para nosotras, jugadoras de fútbol, es un orgullo poder saludar a estas pioneras que gracias a ellas nos hicieron más fácil nuestro camino, y esperemos que nosotras lo hayamos hecho más fácil para las que vienen ahora, y así sucesivamente. Bien, aquí tenéis imágenes del partido, es el partido en el Camp Nou también, muchos espectadores, por lo tanto es un partido con unas dimensiones muy bonitas y muy interesantes el que se jugó. Decir que el resultado al final ganaron las españolistas, ganaron 2-1, y este fue un poco el inicio del fútbol femenino aquí en Cataluña, porque de hecho cuando celebramos los 25 años de fútbol en Cataluña nos miramos en este partido, porque aquí progresivamente ya fueron jugando las chicas catalanas. Bien, y este nos deja una crónica con un buen sabor de boca, y esta dice: cada día se hablará más de fútbol femenino y de las chicas que lo practican, pero no tengamos en cuenta a los posibles detractores del mismo, es decir, a los que solo van a ver chicas en shorts. Por lo tanto, aquí ya tenemos una crítica y considera que cada vez se hablará más de fútbol femenino y que nos tenemos que basar en el deporte, no en otras cosas. Bien, aquí también quería situar estos inicios de campeonatos, porque estos equipos que pone aquí son los que eran destacados del momento, que eran el Racing de Valencia, el Polideportivo Fuengirola, el Barcelona y el Sisam de Madrid, pero aparte de estos equipos no querría olvidarme de otros que también a lo largo de la geografía española ya estaban empezando a jugar, porque gracias a ellas hemos podido ir jugando, ¿no? Y aquí tenemos uno de los intentos de primeros torneos entre equipos de diferentes regiones. Y ahora, como hemos dicho, hay
cosas positivas, pero estamos en el franquismo y el papel de la mujer en el franquismo era esposa, madre y ama de casa. Por lo tanto, que la mujer jugara al fútbol todavía no estaba bien visto. Vamos a poner este trocito para que vean un poco dónde situaban a las mujeres en aquella época. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. Afortunadamente hemos avanzado, pero en esa época, paralelamente a que aparecieran estos equipos femeninos que ya jugaban en serio, que entrenaban, que luchaban por mejorar, que a pesar de las dificultades avanzaban para el fútbol femenino, aparecieron películas burlescas, charlotescas, donde el trato de la mujer futbolista era el trato que pueden ver en estas imágenes. Vamos a poner también una canción representativa de la época, la de Gelu, de 1963, para que escuchen un poco. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol. Un ejemplo de las canciones de esa época, y vamos a ver también la de las Ibéricas, la banda sonora de la película. Vamos a escuchar también, perdón. Las Ibéricas Fútbol Club. Once corazones que al terreno saltan con moral y decisión. 11 corazones que en el césped laten como un solo corazón. 11 corazones que en las gradas... Solo con estas canciones y estas películas quería ejemplificar un poco esta controversia entre un deporte serio que ya se estaba empezando a gestionar, a embrionar, y paralelamente este espectáculo que se alejaba del deporte. Bien, finalmente, gracias a Dios, llegamos al reconocimiento del fútbol femenino en España. Esto llegó en los 80, a pesar de que la primera Liga Nacional no se jugó hasta el año 88. Y sitúo del 80 hasta el 2001 porque en el 2001 se jugó la Superliga y porque fue el primer año que un equipo español, en ese caso el Levante, pudo jugar la Champions League. Bien, aquí también querría situar que, fijaros, los presidentes de los equipos femeninos se reunieron en Madrid y, para no leerlo todo, acordaron que a partir del próximo junio el fútbol femenino quedaría integrado en la Federación Española. Y si se fijan, pasaron 8, 9 años hasta hasta el 80, y en el 80 por primera vez se incluyó dentro de la Federación Española. Por lo tanto, vemos que a pesar de estas primeras reuniones que auguraban que el fútbol femenino entraría en la Federación Española, todavía pasaron casi 10 años para que eso pudiera ser así. Esta imagen la he puesto también porque aquí también jugaron en el Camp Nou, o sea, la selección catalana y las selecciones territoriales jugaron en el Camp Nou, por lo tanto vemos que en el Camp Nou se jugó los primeros torneos de selecciones territoriales, que tan importantes son estas jugadoras de las selecciones y los trabajos que están haciendo los seleccionadores territoriales para poder tener una selección española cada vez de más calidad. También felicitarles por ese trabajo. Vemos entonces en el año 85 este primer campeonato de selecciones territoriales, y aquí lo que querría destacar es que en el año 95 se celebraron los 25 años de la Federación Catalana de Fútbol Femenino. Y fíjense, 1.600 federadas. Si tenemos en cuenta lo que Ana nos ha dicho anteriormente, hemos multiplicado casi por 10 el número de federadas que tenemos actualmente. Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo es un trabajo muy bueno.
Y también les quería poner y les quería indicar la medalla que nos dieron conmemorativa de ese momento, que era una medalla que nos hizo mucha ilusión, pero fíjense que eran 2 futbolistas, por lo tanto la visibilidad de las chicas todavía no la teníamos. Esto ya se ha mejorado y ahora cuando se habla de fútbol femenino ya nos ponen a las chicas como visibles jugando. Bien, y el largo camino que todavía tenemos que conseguir para la profesionalización del fútbol femenino. Este es el largo camino que aún estamos en él. Lo que les comentaba anteriormente, la UEFA Women's Cup, que se jugó en el 2001 hasta el 2009 cuando cambia de nombre, el hecho significativo de que el Barcelona llegara a las semifinales el año pasado, siendo el mejor resultado de un equipo español, y que este año, como sabemos, están cuartos y esperemos que mejore el resultado del año pasado y que en el futuro no encontremos solo el Barcelona, sino que encontremos a más equipos españoles estando en estos lugares tan importantes de la Champions, y eso será una buena señal para el deporte femenino y para el fútbol femenino español. Bien, aquí en este periodo del 2001 a la actualidad destacaríamos que por primera vez nos clasificamos para una Copa Mundial. Eso es importante y fue un hito, y esperemos que a partir de ahora nos clasifiquemos para todas las que vayan llegando. También destacar el mercado de fichajes, que se han realizado traspasos tanto nacionales como internacionales, por lo tanto también el fútbol femenino está evolucionando. Fichajes ha habido siempre, pero ahora ya estamos hablando de traspasos y traspasos importantes. Y para finalizar un poco, se abren nuevos retos y horizontes, y en los nuevos retos y horizontes vemos que el vaso puede estar medio lleno o medio vacío según cómo lo miremos. Fíjense, esto es de ahora, 20 de enero de 2018. Heykens dijo en una pelea que tuvo James con un compañero, el deporte del fútbol es un deporte para hombres. Si todavía tenemos frases de este tipo y esto está en el imaginario, es que no estamos en la línea deseable, diríamos. Y luego también quería destacar este titular, también ahora del enero, donde la jugadora del Barcelona comentaba: no podrás ser futbolista, eres una niña, que decían sus padres, en Holanda esto, ¿no? Que en principio está mejor que nuestro país, en principio, en esta época sobre todo, ¿no? Pero ¿por qué lo quería destacar? Porque ahora tenemos jugadoras y estas jugadoras tienen referentes, y eso es destacable. Cuando nosotras jugábamos y jugabas en la calle, como mucho podía ser Maradona, podía ser Schuster o otros jugadores, pero ahora las jugadoras actuales pueden tener referentes femeninos, y esto es muy importante para el avance del fútbol femenino. Y como vaso medio lleno, encontramos campañas como la campaña orgullosa de la Federación Catalana, que permite que más jugadoras puedan jugar a fútbol femenino, se visibilice. Tenemos una liga potente a nivel de primera división, y eso es importante. Es importante la base, pero también es importante por arriba. La campaña, aparte de estas campañas, tenemos hechos anecdóticos como es el de estas pequeñas de Belviche, que les dijeron a sus padres que querían jugar a fútbol y crearon en esta entidad equipos de fútbol femenino, ¿no? Pues que las chicas ya digan que quieren jugar y los clubs creen equipos de fútbol femenino me parece también muy positivo, acompañado por campañas. Y finalmente quiero destacar también a este libro de Xavier Bové, de ahora de enero 2018, que habla de jugadoras y redes sociales, quién triunfa y por qué. Y lo destaco porque si las jugadoras son visibles, son referentes, y por lo tanto se habla de ellas, y por lo tanto será más fácil que otras niñas tengan espejos donde mirarse. Y con estas referencias un poco, que son los periódicos que hemos encontrado, a las fuentes de las fotografías que hemos encontrado, las páginas web que hemos consultado, las referencias bibliográficas. Con esto un poco espero que les sea de utilidad esta charla, que hayan podido situar el fútbol femenino, y ahora daremos paso a un debate sobre el fútbol femenino a partir de unas cuestiones que ahora les presentaremos.